Dicen que hay casas que se construyen con amor, otras, con ambición, y algunas con miedo. Dicen que el miedo puede ser tan sólido como un muro y tan frío como el mármol. Hoy no abrimos la puerta a una simple mansión, sino a un laberinto donde cada habitación guarda un secreto y cada escalera es una trampa diseñada no para humanos, sino para almas errantes. Un lugar donde las leyes de la lógica arquitectónica se doblan, donde el tiempo se curva en pasillos sin salida y donde una mujer dedicó su vida a construir algo más que un hogar. Hoy, en el umbral silente, os damos la bienvenida a la historia de la Casa Winchester, una obra maldita, un refugio espiritual, un monumento perpetuo a la culpa y al temor de lo que hay después de la muerte. Todo comenzó con un nombre que cambió el destino de un continente, Oliver Winchester. No era inventor, ni soldado, ni cazador. Era empresario, visionario, y supo ver en el hierro y la pólvora una mina de oro más rentable que cualquier beta. Su compañía perfeccionó la carabina de repetición, una innovación que permitía disparar múltiples veces sin recargar, con una velocidad y eficacia desconocidas hasta entonces. Conocida como el arma que conquistó el oeste, la Winchester fue usada por exploradores, soldados, cazadores de pieles y asesinos. Acompañó caravanas, limpió territorios, impuso órdenes y escribió muerte en cada disparo. Se calcula que millones de personas murieron por balas disparadas con un Winchester. Indígenas, colonos, soldados enemigos, incluso mujeres y niños. Y por cada muerte, la fortuna de los Winchester crecía como una maldición disfrazada de éxito. Al morir Oliver, la empresa quedó en manos de su hijo, William Wirt Winchester, quien asumió el cargo rodeado de riqueza, prestigio y una esposa que cambiaría la historia para siempre, Sarah Pardee. Sarah Lockwood Pardee era todo lo contrario a lo que uno imaginaría de la esposa de un magnate armamentístico. Educada en los mejores círculos de Nueva Inglaterra, hablaba varios idiomas, tocaba el piano con maestría y era considerada una mente brillante, cultivada, sensible y profundamente empática. El matrimonio con William fue discreto pero armonioso. Ambos compartían un amor por la cultura, la discreción social y una cierta visión reformista del mundo, algo inusual entre las familias ricas del siglo XIX. En 1866, Sarah dio a luz a su primera y única hija, Annie Pardee Winchester, pero apenas 6 semanas después, la niña murió por marasmo infantil, una enfermedad devastadora que causa desnutrición extrema incluso cuando se alimenta adecuadamente. Sarah quedó devastada, y la tragedia se convirtió en una herida imposible de cerrar. Pero la muerte no había terminado con ella. En 1881, William murió de tuberculosis. Sarah, a los 42 años, se encontró completamente sola con una herencia millonaria y un alma rota. En su desesperación, y como muchas viudas de la época, Sarah recurrió al espiritismo, no por moda, sino por necesidad emocional. Quería respuestas, quería redención, quería saber por qué la muerte la perseguía. En Boston, visitó a una médium de renombre, quien al sentir su presencia, palideció y le dijo lo siguiente: «Estás maldita, Sarah. Los espíritus de aquellos que murieron por culpa del rifle Winchester no descansarán jamás, a menos que los apacigües». Según la médium, la única forma de sobrevivir era construir una casa, un refugio para los muertos, un lugar sin fin, sin cierre, que creciera constantemente para distraer y contener a las almas enfurecidas. «Si paras la construcción, morirás», dijo la médium, y Sarah le creyó. Vendió su casa de New Haven, recogió sus pertenencias y se mudó al oeste, a California, a San José. Allí comenzaría una construcción interminable, dictada por voces que solo ella podía oír. En 1884, Sarah compró una modesta finca de 8 habitaciones en San José. En apariencia, era solo una casa rural más, alejada del bullicio, rodeada de árboles y colinas. Pero en sus cimientos se gestaba uno de los proyectos arquitectónicos más desconcertantes de la historia. Desde el primer día, contrató obreros y les dio una única instrucción: trabajar sin descanso, día y noche, durante todos los días del año, sin interrupción alguna,
incluso en días festivos o con mal clima. No existían planos fijos ni arquitectos al mando, solo notas escritas por Sara, muchas veces tras noches de aislamiento en su cámara espiritual. La casa empezó a crecer sin lógica ni simetría, escaleras que subían al techo, puertas que se abrían a la nada, ventanas colocadas en suelos y techos, habitaciones dentro de habitaciones, pasillos que se estrechaban hasta desaparecer, corredores que terminaban en muros de ladrillo. Todo parecía diseñado para confundir a cualquier cosa que intentara seguirla. Sara no estaba construyendo al azar. Creía que los números y los símbolos tenían un poder invisible, capaz de protegerla y de alterar la percepción espiritual. El número 13 se repetía hasta la obsesión. 13 peldaños, 13 ganchos, 13 ventanas en un salón, incluso 13 paneles en un vitral especialmente diseñado. También utilizaba el número 7, tradicionalmente asociado con la perfección espiritual. En vitrales, columnas, suelos de mosaico y barandillas, los patrones se repetían como si fueran una fórmula arcana. Algunos historiadores han intentado descifrar un patrón, una lógica geométrica oculta sin éxito. Se cree que Sara estaba intentando construir algo más que una casa, un mapa entre planos de existencia, un templo esotérico disfrazado de mansión excéntrica, una prisión espiritual donde las almas atrapadas por el rifle Winchester pudieran perderse, o ser contenidas. Cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, Sara desaparecía en la llamada cámara azul, una habitación pequeña, sin ventanas, con una única puerta cerrada desde dentro, donde realizaba sus sesiones espiritistas. Nadie más podía entrar, nadie podía interrumpirla, solo ella, y lo que hubiera del otro lado. Allí se comunicaba con los muertos, preguntaba, escuchaba, tomaba notas, y cada amanecer, dejaba nuevas instrucciones para los obreros: levantar una escalera, cerrar una habitación, sellar un pasillo. La casa no se planificaba desde la razón, sino desde el más allá. Los trabajadores, aunque bien pagados, hablaban en voz baja del ambiente extraño, de las figuras que se asomaban por los espejos, de pasos que sonaban cuando no había nadie, de una presencia que no los miraba, pero los vigilaba. En abril de 1906, un terremoto devastador sacudió el norte de California. La mansión Winchester no fue la excepción. La torre central colapsó, varios muros se vinieron abajo, y muchas alas de la casa quedaron destruidas. Sara sobrevivió, pero algo en su comportamiento cambió. Durante el sismo, quedó atrapada en una sala donde realizaba sus rituales más profundos. Cuando logró ser rescatada, no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido allí dentro. Solo dio una orden rotunda: sellar la habitación, desde fuera, para siempre. Nunca volvió a mencionar lo que sintió o escuchó mientras estuvo encerrada. Jamás permitió que se volviera a construir en esa parte de la casa. Para algunos, ese lugar sigue siendo el corazón de todo, donde se concentra la energía más intensa, y donde Sara enfrentó algo que nunca quiso liberar. Con el paso de los años, Sara se convirtió en una sombra dentro de su propia creación. Cambiaba de habitación cada noche, evitaba recorridos repetidos y no recibía visitas. Se comunicaba lo justo con los empleados, y sus instrucciones eran siempre precisas, pero sin explicación. Vivía en silencio, rodeada de pasillos vacíos y puertas sin destino. Vestía de negro riguroso, comía poco y rara vez salía al exterior. Su única compañía eran los susurros nocturnos y el constante martilleo de los obreros que jamás dejaban de trabajar. La ciudad la conocía como la viuda de San José, pero muy pocos sabían realmente quién era. Algunos decían que estaba loca, otros, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a negar que algo extraño sucedía dentro de aquella casa. Sara Winchester murió mientras dormía, el 5 de septiembre de 1922, a los 83 años, en una habitación aleatoria, sin criados presentes, sin testigos. Su corazón simplemente se detuvo y con él, también lo hizo la casa. Los martillos callaron, las sierras se detuvieron, los clavos dejaron de clavarse. Los obreros abandonaron el trabajo de inmediato, algunos con herramientas aún en las manos,
De un momento a otro, el sonido que había llenado la mansión durante casi 40 años desapareció. El silencio ocupó cada rincón como un manto espeso. La casa finalmente se detuvo. Sara dejó un testamento detallado, repartiendo su fortuna entre empleados y organizaciones benéficas, pero no dejó ni una sola mención sobre la casa, nada sobre su propósito, nada sobre sus rituales, nada sobre lo que realmente temía, como si su verdadero legado no pudiera ser escrito, solo vivido. Desde la muerte de Sara, la mansión ha estado envuelta en rumores, testimonios y fenómenos inexplicables. Visitantes afirman haber escuchado pasos en habitaciones vacías, murmullos detrás de las paredes, o haber sentido una presión invisible sobre sus hombros. Algunos aseguran haber visto siluetas en los espejos, otras veces, en las ventanas del segundo piso, donde nadie debería estar. Fotografías muestran figuras translúcidas que no estaban allí en el momento del disparo. Grabaciones captan lamentos, risas de niños, o susurros que se cuelan entre las palabras de los guías. Hay zonas donde los dispositivos electrónicos fallan, donde las brújulas giran sin sentido, y donde los animales se niegan a entrar. Los parapsicólogos han catalogado la casa Winchester como uno de los lugares más activos del mundo. Algunos investigadores aseguran que no es solo una casa embrujada, sino una puerta abierta, un punto de intersección entre mundos. Y cada año, nuevos testimonios se suman a una historia que se niega a morir. ¿Qué motivó a Sara a construir sin descanso durante casi 4 décadas? ¿Fue el dolor de la pérdida, la culpa heredada por una fortuna manchada de sangre, o acaso conocía algo que nosotros aún no comprendemos? Las respuestas oscilan entre la lógica y lo sobrenatural, pero ninguna logra abarcar por completo el enigma. Algunos psicólogos afirman que sufría de esquizofrenia paranoide, agravada por el duelo prolongado y la reclusión autoimpuesta. Otros creen que fue víctima de charlatanes espiritistas, que manipularon su dolor para mantenerla en un estado de sumisión constante. Y hay quienes, con menos miedo al ridículo, afirman que Sara hablaba con los muertos y que éstos le respondían. Los estudiosos del esoterismo ven en la mansión un mandala espiritual, una arquitectura pensada para canalizar energías invisibles, un templo disfrazado de locura, un mapa oculto que solo puede leerse si se vive desde dentro, y todos, incluso los más escépticos, coinciden en algo: nada en la casa Winchester fue producto del azar. La historia de Sarah Winchester ha trascendido lo paranormal para instalarse en la cultura popular. Libros, cómics, videojuegos, documentales y películas han intentado capturar la esencia de la mansión, pero ninguno ha logrado replicar la inquietud que se siente al pisar sus pasillos reales, al girar por sus escaleras rotas o al abrir una puerta que da al vacío. La película Winchester, protagonizada por Helen Mirren en 2018, mostró una versión gótica y oscura del mito. Tuvo éxito comercial, pero fue criticada por quedarse en la superficie. Lo que Sara construyó no puede explicarse con efectos especiales. Su locura, si lo fue, era demasiado precisa, demasiado constante, como para no responder a algo más profundo. En redes sociales, la casa es tema constante de creepypastas, recorridos de youtubers, retos paranormales y listas de los lugares más malditos del mundo. Pero incluso entre tantas versiones, el relato original conserva su fuerza, porque no importa cuántas veces se cuente, la verdad aún permanece oculta entre sus muros. Ofrece recorridos diurnos, visitas nocturnas, sesiones especiales en Halloween y tours dedicados exclusivamente a los fenómenos paranormales. Miles de personas cruzan sus puertas cada año, pero no todos salen con la misma sensación. Cada cierto tiempo, se descubren nuevas habitaciones ocultas, pasadizos secretos, escaleras bloqueadas, como si la casa aún estuviera viva, como si siguiera expandiéndose lentamente, obedeciendo instrucciones de un plano invisible, de una voz que aún susurra desde algún rincón olvidado. Los guías cuentan historias en voz baja, algunos se niegan a entrar solos en ciertas salas, y muchos trabajadores dicen que, incluso hoy, hay zonas de la casa donde el aire es más frío, donde las luces parpadean sin motivo, y donde una presencia, callada, paciente, sigue observando.
Sarah Winchester dedicó su vida a construir una casa para apaciguar a los muertos, pero nadie sabe si lo logró. Tal vez los calmó, tal vez los encerró, o quizás, simplemente, les dio un lugar donde seguir existiendo, entre muros torcidos, entre escaleras sin fin, entre puertas que nunca llevan a ninguna parte. Lo cierto es que la casa sigue allí, respirando, esperando. Nadie ha logrado entenderla por completo, nadie ha terminado su obra, y tal vez, nadie debería hacerlo, porque hay construcciones que no buscan ser completadas, y hay lugares que existen solo como advertencia. Recuerda, algunas puertas no deben abrirse, y algunas casas no quieren que salgas. Has cruzado el umbral silente, suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.